La Biblia nos enseña sobre la importancia de estar espiritualmente preparados para enfrentar las adversidades y tentaciones de la vida. El apóstol Pablo nos da una poderosa imagen de esta preparación. La armadura de Dios. En este video, de historias fascinantes de la Biblia, estudiaremos algunos de los versículos que nos ayudarán a comprender y aplicar esta armadura en nuestra vida diaria. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos. Comencemos. Número 1. Efesios 6, 10, 11. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6, 10, 11 es una exhortación poderosa del apóstol Pablo que nos llama a encontrar nuestra fortaleza en el Señor y a equiparnos con su armadura para resistir las estrategias del diablo. Al profundizar en este pasaje, podemos desglosar varios puntos clave para una comprensión más completa y enriquecedora. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aquí, Pablo concluye sus instrucciones prácticas a los cristianos con una llamada a la fortaleza espiritual. Esta fortaleza no se basa en nuestras propias capacidades, sino en el poder del Señor. La frase fortaleceos en el Señor sugiere una dependencia continua en Dios, reconociendo que nuestra fuerza es insuficiente para enfrentar los desafíos espirituales. El poder de su fuerza se refiere a la fuerza omnipotente de Dios, la misma fuerza que resucitó a Jesús de los muertos y que ahora opera en los creyentes. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pablo utiliza la metáfora de la armadura para ilustrar la preparación espiritual necesaria para enfrentar las tentaciones y ataques del enemigo. La armadura de Dios incluye varias piezas, cada una representando un aspecto vital de nuestra vida espiritual. Vestirse implica una acción deliberada y consciente, no es algo que ocurre automáticamente. Los cristianos deben tomar la iniciativa de equiparse con estas virtudes y prácticas espirituales. Las acechanzas del diablo se refieren a las tácticas engañosas y maliciosas que utiliza Satanás para apartarnos de Dios. Estas pueden manifestarse de muchas formas, como tentaciones, dudas, persecuciones y desánimo. Estar firmes contra estas acechanzas implica una postura de resistencia activa y decidida, fundamentada en la verdad y el poder de Dios. Número 2. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12 nos lleva a un entendimiento más profundo de la naturaleza de nuestra lucha como creyentes. Este versículo destaca la realidad de una batalla espiritual que va más allá de lo visible y tangible. Pablo nos aclara que nuestra lucha no es contra sangre y carne, es decir, no es contra seres humanos, sino contra fuerzas espirituales malignas. Cuando Pablo menciona principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, está describiendo diferentes niveles de jerarquía en el reino de las tinieblas. Estas entidades espirituales son poderosas y organizadas, operando bajo la autoridad de Satanás para oponerse al propósito de Dios y atacar a sus seguidores. Principados se refiere a seres espirituales de alto rango, que tienen una autoridad significativa en el mundo espiritual. Estos seres son responsables de influir y manipular a las personas y las circunstancias en el mundo físico. Las potestades son entidades que poseen poder y dominio, operando para llevar a cabo las estrategias del mal. Los gobernadores de las tinieblas de este siglo son aquellos que controlan y dirigen las tinieblas espirituales que envuelven al mundo, trabajando para mantener a la humanidad en la oscuridad y alejados de la luz de Dios. Las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes representan un ejército de seres espirituales malignos que habitan en los lugares celestiales, operando en el ámbito espiritual para causar caos y destrucción.
Este versículo nos enseña que la verdadera fuente de nuestras dificultades y oposiciones no son las personas que vemos a nuestro alrededor, sino las fuerzas espirituales malignas que influyen en el mundo. Esta comprensión es crucial porque cambia la manera en que abordamos nuestras luchas. En lugar de ver a otros como enemigos, reconocemos que hay una influencia espiritual detrás de las acciones y comportamientos que nos afectan negativamente. Esto nos llama a responder con discernimiento espiritual y no con métodos meramente humanos. La lucha contra estas fuerzas espirituales requiere una armadura y armas espirituales, como se menciona en los versículos siguientes. Necesitamos la verdad, la justicia, la fe, la salvación, la palabra de Dios y la oración constante para estar equipados y resistir eficazmente en esta batalla. Además, este versículo nos llama a estar constantemente alertas y a depender del poder de Dios para protegernos y guiarnos. Nos recuerda que, aunque estamos en el mundo, nuestra batalla trasciende lo terrenal y tiene implicaciones eternas. Debemos buscar fortaleza en Dios y en su provisión espiritual para mantenernos firmes y victoriosos en la lucha contra estas fuerzas malignas. Número 3. Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Efesios 6:13 es una exhortación crucial del apóstol Pablo, que subraya la importancia de estar preparados espiritualmente para enfrentar los desafíos y pruebas que la vida nos presenta. En este versículo, Pablo nos insta a tomar toda la armadura de Dios. Esta expresión implica una acción deliberada y consciente de equiparnos con todas las provisiones espirituales que Dios ha puesto a nuestra disposición. No se trata de escoger solo algunas partes, sino de revestirse completamente con cada componente de esta armadura espiritual. La razón para tomar toda la armadura de Dios es para que podáis resistir en el día malo. El día malo se refiere a tiempos de prueba, tentación y adversidad, momentos en los que nuestra fe y perseverancia son puestas a prueba de manera intensa. Estos días malos pueden variar en forma y magnitud, desde tentaciones personales hasta grandes dificultades y persecuciones. La capacidad de resistir en estos momentos críticos depende de nuestra preparación espiritual y de nuestra dependencia en la fuerza de Dios. El término resistir sugiere una postura defensiva activa. No es simplemente aguantar pasivamente, sino mantenernos firmes y enfrentarnos a los ataques con confianza y determinación. Esta resistencia no se puede lograr con nuestras propias fuerzas, sino únicamente con la ayuda divina y el equipamiento espiritual que Dios nos proporciona. Finalmente, Pablo concluye con, habiendo acabado todo, estar firmes. Esta frase implica que después de haber enfrentado y resistido todas las pruebas y ataques, podremos permanecer firmes y sin ceder terreno. Estar firmes después de la batalla es una señal de victoria y perseverancia. Es una evidencia de que, a través de la dependencia en Dios y su armadura, hemos superado las adversidades y hemos permanecido fieles a nuestra fe. Este versículo también resalta la importancia de la preparación continua. No es suficiente equiparnos solo en momentos de crisis. Debemos mantenernos constantemente revestidos con la armadura de Dios para estar siempre listos para cualquier desafío que surja. La vida cristiana es una lucha constante contra las fuerzas del mal, y nuestra victoria depende de nuestra disposición y preparación diaria. Número 4. Efesios 6:14. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Efesios 6:14 nos proporciona dos elementos esenciales de la armadura espiritual: la verdad y la justicia. Estas piezas no son solo metáforas, sino que representan virtudes y prácticas fundamentales para la vida cristiana. La frase «ceñidos vuestros lomos con la verdad» hace referencia al cinturón que un soldado romano usaba para sujetar su túnica y mantenerla en su lugar, permitiéndole moverse con libertad y seguridad. En el contexto espiritual, la verdad es fundamental para la integridad y la estabilidad del creyente. La verdad, en este caso, se refiere tanto a la verdad de Dios revelada en su palabra,
como a la veracidad y sinceridad en la vida del creyente. Vivir en la verdad significa ser auténtico y honesto, evitando la hipocresía y el engaño. La verdad nos libera y nos protege del engaño del enemigo, permitiéndonos discernir y resistir las mentiras que intentan desviarnos del camino de Dios. La siguiente pieza de la armadura es la coraza de justicia. La coraza era una pieza vital de la armadura de un soldado, protegiendo sus órganos vitales, especialmente el corazón. En términos espirituales, la justicia se refiere a la rectitud que viene de Dios. Esta justicia no es nuestra propia justicia, que es imperfecta, sino la justicia de Cristo que se nos imputa por medio de la fe. Vestirse con la coraza de justicia significa vivir una vida en conformidad con los principios de Dios, buscando hacer lo correcto y vivir de acuerdo con su voluntad. Esta justicia nos protege de las acusaciones y condenaciones del enemigo, que a menudo busca debilitarnos a través de la culpa y la vergüenza. Ambas piezas de la armadura, la verdad y la justicia, trabajan juntas para fortalecer y proteger al creyente. La verdad nos mantiene firmes y seguros, mientras que la justicia nos protege y nos permite vivir con confianza y libertad en nuestra relación con Dios. Estas virtudes nos capacitan para enfrentar las pruebas y tentaciones con una base sólida y una conciencia tranquila. Efesios 6:14 nos llama a estar firmes, lo cual implica una postura de estabilidad y resistencia. Estar firmes en la verdad y la justicia nos permite mantenernos inamovibles frente a los ataques del enemigo. No se trata solo de defensa pasiva, sino de una postura activa de vivir en la verdad y practicar la justicia diariamente. Esta firmeza nos da la fuerza para perseverar y continuar avanzando en nuestra vida espiritual, sin ser desviados por las adversidades o las seducciones del mundo. Número 5. Efesios 6:15. Y calzados los pies, con el apresto del Evangelio de la paz. Efesios 6:15 nos introduce a otro componente vital de la armadura de Dios: calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Esta imagen de calzarse los pies se refiere a la preparación y la disposición que el Evangelio nos brinda para avanzar y enfrentar los desafíos de la vida cristiana. En la armadura de un soldado romano, las sandalias eran esenciales para la movilidad y la protección. Estas sandalias les permitían moverse rápidamente y con seguridad a través de diversos terrenos. Del mismo modo, el Evangelio de la paz nos proporciona una base firme y segura sobre la cual podemos avanzar en nuestra vida espiritual. El apresto se refiere a la preparación y prontitud que proviene de estar enraizados en el Evangelio. El Evangelio de la paz es la buena noticia de la reconciliación con Dios a través de Jesucristo. Esta paz no es solo una ausencia de conflicto, sino una paz profunda y duradera que surge de una relación restaurada con Dios. Saber que estamos en paz con Dios nos da una seguridad y una estabilidad que nos capacita para enfrentar cualquier adversidad. Esta paz interior, basada en la certeza del amor y la gracia de Dios, nos permite mantenernos firmes y tranquilos, incluso en medio de las pruebas y las tribulaciones. Estar calzados con esta paz implica que estamos preparados y dispuestos a llevar este mensaje de paz a otros. Nos da la movilidad espiritual para compartir el Evangelio, llevando la buena noticia de la reconciliación y la esperanza a un mundo necesitado. Esta disposición y prontitud nos permiten ser testigos efectivos del amor de Dios, moviéndonos con seguridad y propósito en nuestra misión. Además, el Evangelio de la paz también nos protege contra los ataques del enemigo. Las sandalias del soldado no solo le permitían avanzar, sino que también le protegían los pies de trampas y obstáculos. De manera similar, la paz de Dios nos protege de las ansiedades y los miedos que el enemigo podría usar para detenernos. Al estar firmes en la paz de Dios, podemos resistir las distracciones y los desánimos que buscan apartarnos de nuestra misión y propósito. Efesios 6:15 nos enseña que la preparación y la prontitud que provienen del Evangelio de la paz son esenciales para nuestra vida cristiana. Nos llama a vivir con una disposición constante para avanzar y compartir la buena noticia, confiando en la paz de Dios como nuestra base y protección. Esta paz
nos da la fuerza y la confianza para enfrentar cualquier desafío, sabiendo que estamos seguros en la relación restaurada con nuestro Creador. Número 6. Efesios 6:16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Efesios 6:16 introduce el escudo de la fe, una pieza esencial de la armadura espiritual. Este versículo subraya la importancia de la fe en la vida del creyente y su papel en la protección contra los ataques del enemigo. El escudo romano, que Pablo tenía en mente, era grande y cubría gran parte del cuerpo, proporcionando una protección significativa en el combate. De manera similar, el escudo de la fe cubre y protege al creyente de los ataques espirituales. La fe, en este contexto, no se refiere simplemente a creer en algo, sino a una confianza profunda y continua en Dios, en sus promesas y en su carácter. Los dardos de fuego del maligno representan los diversos ataques y tentaciones que el diablo lanza contra los creyentes. Estos pueden incluir dudas, mentiras, miedos, acusaciones y todo tipo de influencias malignas que buscan debilitar nuestra confianza en Dios y desviarnos de su camino. Los dardos de fuego eran armas utilizadas en la antigüedad para causar daño e infundir terror, y Pablo las usa aquí para ilustrar la intensidad y el peligro de los ataques espirituales. El escudo de la fe tiene el poder de apagar estos dardos. Esto significa que, cuando confiamos en Dios y nos aferramos a su verdad y sus promesas, podemos neutralizar los ataques del enemigo. La fe actúa como una barrera que impide que estos ataques penetren y nos dañen. Cuando enfrentamos dudas o miedos, nuestra fe en Dios y en su fidelidad nos proporciona la fuerza y la protección necesarias para resistir y superar. Además, el escudo de la fe no solo es una defensa individual, sino que también tiene un aspecto comunitario. En los combates antiguos, los soldados romanos a menudo unían sus escudos para formar una pared impenetrable, protegiéndose mutuamente. De la misma manera, la fe de una comunidad de creyentes se fortalece cuando se apoya mutuamente, formando una defensa colectiva contra los ataques del enemigo. La fe compartida y la comunión con otros creyentes nos brindan apoyo y fortaleza adicional. El escudo de la fe también nos permite avanzar con confianza. No es solo una herramienta defensiva. Al protegernos, nos permite movernos hacia adelante en nuestra vida espiritual y en nuestra misión, sin ser detenidos por los ataques del maligno. Con el escudo de la fe, podemos enfrentar las adversidades y las tentaciones con una seguridad inquebrantable en Dios y en su poder para salvar y proteger. Número 7. Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6:17 nos presenta dos elementos cruciales de la armadura espiritual: el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Estos componentes no solo protegen, sino que también nos capacitan para luchar en la batalla espiritual. El yelmo de la salvación es esencial para la protección de la cabeza, la parte más vital del cuerpo en una batalla. En el contexto espiritual, el yelmo simboliza la salvación que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. La salvación protege nuestra mente, el asiento de nuestros pensamientos, esperanzas y decisiones. Al tener la certeza de la salvación, nuestras mentes están resguardadas contra las dudas y los miedos que el enemigo intenta sembrar. Esta seguridad nos permite mantener una perspectiva correcta y una esperanza firme, sabiendo que nuestra salvación está asegurada por la obra de Cristo. La certeza de la salvación nos protege de los ataques que buscan hacernos cuestionar nuestra relación con Dios y nuestra posición en su reino. Cuando estamos seguros de nuestra salvación, tenemos una confianza inquebrantable que nos permite resistir cualquier acusación o intento del enemigo de hacernos sentir indignos o descalificados. La salvación nos da una identidad firme como hijos de Dios, protegidos y amados por Él. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es el único elemento ofensivo de la armadura. La espada simboliza la palabra de Dios, que es viva, poderosa y eficaz. La Biblia, como la palabra de Dios, es nuestra herramienta para defendernos y atacar las mentiras del enemigo. Con la palabra de Dios,
podemos contrarrestar las falsas enseñanzas, las tentaciones y los engaños del diablo. Jesús mismo nos dio el ejemplo de cómo usar la palabra de Dios como una espada cuando fue tentado en el desierto. Cada vez que Satanás lo tentó, Jesús respondió con las Escrituras, demostrando el poder de la palabra de Dios para derrotar las tentaciones. Al conocer y aplicar la palabra de Dios, nosotros también podemos resistir las tentaciones y permanecer firmes en la verdad. La palabra de Dios no solo es defensiva, sino también ofensiva. Nos permite avanzar y proclamar la verdad, derribando las mentiras y las fortalezas del enemigo. Nos da la capacidad de discernir y declarar la verdad en situaciones de engaño y confusión, iluminando la oscuridad con la luz de la verdad divina. Para utilizar efectivamente la espada del Espíritu, debemos conocer bien la palabra de Dios. Esto implica estudiarla, meditar en ella y memorizarla. Al tener la palabra de Dios profundamente arraigada en nuestros corazones y mentes, estamos equipados para usarla en cualquier situación que enfrentemos, teniendo una respuesta de verdad y poder a cualquier ataque espiritual. Número 8. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6:18. Cierra la descripción de la armadura de Dios con una llamada a la oración constante. Este versículo subraya la importancia vital de la oración en la vida del creyente y en la lucha espiritual. Orando en todo tiempo, nos insta a mantener una comunicación constante con Dios. La oración no debe ser limitada a momentos específicos del día o a situaciones de crisis, sino que debe ser una práctica continua. Esta comunicación ininterrumpida con Dios nos permite estar en sintonía con su voluntad y recibir su fortaleza y guía en cada momento. La oración en todo tiempo refleja una dependencia total en Dios y una relación íntima con Él. Con toda oración y súplica en el Espíritu, sugiere que nuestras oraciones deben ser variadas y abarcadoras, incluyendo alabanza, gratitud, confesión, intercesión y petición. Orar en el Espíritu significa orar guiados y capacitados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda a orar conforme a la voluntad de Dios y nos da las palabras cuando no sabemos cómo expresarnos. Esta guía del Espíritu es esencial para que nuestras oraciones sean efectivas y alineadas con el propósito divino. Velando en ello con toda perseverancia, indica que la oración requiere vigilancia y persistencia. Velar significa estar atentos y alertas, no permitiendo que las distracciones o el cansancio nos impidan orar. La perseverancia en la oración es crucial, especialmente en tiempos de dificultad o cuando las respuestas parecen tardar en llegar. Esta perseverancia demuestra nuestra fe y confianza en que Dios escucha y responderá en su tiempo perfecto. Súplica por todos los santos nos recuerda que nuestras oraciones no deben centrarse solo en nuestras propias necesidades, sino también en las de nuestros hermanos y hermanas en la fe. Interceder por los santos, es decir, por otros creyentes, fortalece la unidad del cuerpo de Cristo y nos ayuda a llevar las cargas unos de otros. Esta intercesión también nos permite participar en la obra de Dios en la vida de otros, apoyándolos espiritualmente y animándolos en su caminar con Cristo. La oración es un componente integral de la armadura de Dios porque conecta y fortalece todos los demás elementos. Sin oración, nuestra fe, nuestra comprensión de la salvación, nuestra aplicación de la palabra de Dios y nuestra vida en la verdad y la justicia carecerían del poder y la vitalidad que provienen de una relación activa con Dios. La oración nos mantiene centrados en Dios y dependientes de su poder, en lugar de nuestras propias fuerzas. Número 9. Romanos 13:12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Romanos 13:12 utiliza una poderosa metáfora para instar a los creyentes a vivir de manera que refleje la cercanía del día de la salvación definitiva. Este versículo, escrito por el apóstol Pablo, resalta la urgencia de abandonar las acciones pecaminosas y adoptar un comportamiento que se alinee con la luz de Cristo. La noche está avanzada y se acerca el día.
Esta frase sugiere que el tiempo de la oscuridad y el pecado está llegando a su fin. La noche simboliza el estado actual del mundo, marcado por el pecado, la maldad y la separación de Dios. Pablo señala que esta era de oscuridad está avanzando, es decir, está cerca de su conclusión. En contraste, se acerca el día, alude a la inminente llegada del reino de Dios en plenitud, ya sea a través del regreso de Cristo o del cumplimiento completo de la salvación en nuestras vidas. Este día representa un tiempo de luz, justicia y la presencia total de Dios. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas. Aquí, Pablo nos llama a una acción decisiva: deshacernos de las conductas y actitudes que pertenecen a la oscuridad. Las obras de las tinieblas incluyen todos los actos que son contrarios a la voluntad de Dios, tales como la inmoralidad, la injusticia, la mentira y el odio. Desechar estas obras implica un rechazo completo y una separación de cualquier comportamiento que no honre a Dios. Este llamado a abandonar el pecado es una exhortación a la santidad y a vivir de acuerdo con la nueva identidad que tenemos en Cristo. Y vistámonos las armas de la luz. En contraste con desechar las obras de las tinieblas, Pablo nos exhorta a vestirnos con las armas de la luz. Esta imagen de vestirse sugiere una preparación intencional y consciente para vivir de manera recta. Las armas de la luz representan las virtudes y las prácticas que reflejan el carácter de Dios y nos equipan para vivir en un mundo caído. Estas armas incluyen la verdad, la justicia, la fe, la esperanza y el amor. Al vestirnos con estas armas, estamos equipados para enfrentar y resistir las tentaciones y los ataques del enemigo, y para vivir de una manera que brille la luz de Cristo en un mundo oscuro. Este versículo también implica una dualidad entre luz y oscuridad, que es un tema recurrente en la enseñanza de Pablo. La luz simboliza todo lo que es bueno, puro y santo, mientras que la oscuridad representa el pecado y la maldad. Al llamarnos a vestirnos con las armas de la luz, Pablo nos está instando a alinearnos con todo lo que es de Dios y a vivir de manera que honre a nuestro Creador. La urgencia de este llamado se basa en la convicción de que el tiempo es corto y que debemos vivir con una expectativa constante de la venida de Cristo. Esta expectativa debe motivarnos a purificar nuestras vidas y a comprometernos a una vida de obediencia y servicio a Dios. No es suficiente simplemente evitar el mal. Debemos activamente buscar y practicar el bien. Número 10. Segunda a los Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Segunda a los Corintios 10:4 aborda la naturaleza de la lucha espiritual en la vida del creyente y destaca el poder y la efectividad de las armas espirituales proporcionadas por Dios. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Pablo comienza aclarando que las herramientas y estrategias que utilizamos en la batalla espiritual no son carnales, es decir, no provienen de la naturaleza humana ni se basan en la fuerza física, la inteligencia o los recursos mundanos. Las armas carnales se refieren a todo lo que el mundo considera efectivo para ganar batallas o resolver conflictos: poder, influencia, manipulación, fuerza física y estrategias humanas. Pablo enfatiza que nuestra lucha no se libra con estos métodos humanos, sino que requiere un enfoque completamente diferente, sino poderosas en Dios. En contraste con las armas carnales, Pablo describe nuestras armas espirituales como poderosas en Dios. Esto significa que su efectividad y poder provienen directamente de Dios y no de nosotros mismos. Estas armas están imbuidas con la fuerza divina y son capaces de lograr lo que las herramientas humanas no pueden. Este poder divino es el que hace que nuestras armas sean supremas y efectivas en la batalla espiritual. Nos recuerda que, aunque somos débiles en nuestra carne, en Dios tenemos acceso a un poder ilimitado para la destrucción de fortalezas. Pablo usa la metáfora de las fortalezas para describir las estructuras y sistemas de pensamiento que se levantan en oposición a Dios. Estas fortalezas pueden ser ideologías, creencias falsas, hábitos pecaminosos y cualquier cosa que se erija contra el conocimiento de Dios y su verdad. Las fortalezas espirituales pueden ser muy difíciles de derribar
porque están profundamente arraigadas en la mente y el corazón de las personas. Sin embargo, Pablo asegura que las armas que Dios nos ha dado son más que suficientes para destruir estas fortalezas. Las armas espirituales incluyen la oración, la fe, la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Cada una de estas armas tiene un papel crucial en la lucha contra las fuerzas del mal y las mentiras del enemigo. La oración nos conecta directamente con Dios, permitiéndonos acceder a su poder y sabiduría. La fe nos da la certeza de la victoria y nos protege de las dudas y temores. La palabra de Dios es una herramienta poderosa para contrarrestar las mentiras y establecer la verdad. El Espíritu Santo nos guía, fortalece y capacita para enfrentar cualquier desafío. Destruir fortalezas implica una batalla tanto interna como externa. Internamente, debemos permitir que la verdad de Dios desarraigue cualquier mentira o hábito pecaminoso en nuestras vidas. Esto requiere un proceso continuo de renovación de la mente, sometiéndonos a la verdad de la palabra de Dios y permitiendo que transforme nuestras vidas. Externamente, estamos llamados a proclamar la verdad y confrontar las mentiras del enemigo en el mundo, defendiendo la fe y llevando la luz de Cristo a las tinieblas. En este contexto, Pablo también nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y fuerzas espirituales de maldad. Esta perspectiva nos ayuda a entender que nuestras batallas no se ganan con fuerza humana, sino con el poder de Dios que actúa a través de nosotros. Al confiar en las armas espirituales que Dios nos ha dado, podemos derribar las fortalezas y avanzar en la obra del reino de Dios. Número 11. Primera a los Tesalonicenses 5:8. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Primera a los Tesalonicenses 5:8 nos llama a vivir de acuerdo con nuestra identidad como hijos de la luz y del día, diferenciándonos de aquellos que viven en la oscuridad. Este versículo enfatiza 3 virtudes esenciales: la sobriedad, la fe y el amor, y la esperanza de la salvación, usando la metáfora de la armadura para ilustrar cómo deben proteger y guiar nuestra vida. Pero nosotros, que somos del día, Pablo establece una clara distinción entre los creyentes y los no creyentes. Los creyentes, siendo del día, están llamados a vivir en la luz, la verdad y la claridad, contrastando con aquellos que viven en la noche, en la oscuridad y el error. Ser del día significa vivir de manera consciente, transparente y en alineación con los principios de Dios. Implica una vida de vigilancia y preparación, siempre alerta y en sintonía con la voluntad de Dios. Seamos sobrios. La sobriedad aquí no se refiere únicamente a la abstinencia de sustancias embriagantes, sino a una actitud de mente clara, controlada y equilibrada. Vivir sobriamente implica estar alerta y discernir correctamente, evitando los excesos y las distracciones que pueden desviarnos de nuestro propósito espiritual. La sobriedad es crucial para mantenernos enfocados en nuestra fe y evitar caer en las trampas y tentaciones del enemigo. Habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, Pablo nos exhorta a vestirnos con la coraza de fe y amor, protegiendo así nuestro corazón y nuestra vida espiritual. La coraza, una pieza esencial de la armadura, protege los órganos vitales del soldado. En el contexto espiritual, la fe y el amor son fundamentales para nuestra protección y crecimiento. La fe nos permite confiar en Dios y en sus promesas, incluso en medio de la adversidad. Nos da la seguridad de que Dios está con nosotros y que su poder nos sostiene. El amor, por otro lado, es la manifestación práctica de nuestra fe. Nos mueve a actuar con compasión, justicia y bondad hacia los demás, reflejando el carácter de Dios en nuestras vidas. Juntos, la fe y el amor forman una defensa impenetrable contra los ataques del enemigo, fortaleciendo nuestra relación con Dios y con los demás. Y con la esperanza de salvación como yelmo. El yelmo de la esperanza de salvación protege nuestra mente, el asiento de nuestros pensamientos, decisiones y actitudes. La esperanza de salvación se refiere a la certeza de la vida eterna y la plena redención que tenemos en Cristo. Esta esperanza nos da una perspectiva eterna, ayudándonos a mantenernos firmes y optimistas,
incluso en tiempos de dificultad. Nos recuerda que, independientemente de las circunstancias presentes, tenemos una esperanza segura y un futuro glorioso en Cristo. El yelmo protege nuestra mente de la desesperación, el miedo y la duda, asegurándonos que nuestra salvación está garantizada por la obra redentora de Jesús. En conjunto, estas virtudes y la imagen de la armadura nos enseñan cómo vivir de manera efectiva como hijos de la luz. Nos llaman a ser conscientes de nuestra identidad en Cristo y a vivir de una manera que refleje esa identidad en cada aspecto de nuestras vidas. La sobriedad, la fe, el amor y la esperanza de salvación no solo nos protegen, sino que también nos capacitan para avanzar con confianza y propósito en nuestra jornada espiritual. Número 12. Isaías 59:17. Y se vistió de justicia como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto. Isaías 59:17 ofrece una imagen poderosa y profética de Dios mismo, preparándose para la batalla, vestido con una armadura divina. Este versículo, en su contexto, destaca el compromiso de Dios con la justicia y su disposición a intervenir decisivamente en favor de su pueblo. Al profundizar en este pasaje, podemos extraer varias verdades significativas sobre el carácter de Dios y su relación con la justicia y la salvación. Y se vistió de justicia como de una coraza. La justicia es una característica central del carácter de Dios. La coraza, que protege el corazón y los órganos vitales, simboliza la justicia que emana de Dios y define su naturaleza. Dios se viste de justicia porque es inherentemente justo y recto en todas sus acciones. Esta justicia no es solo una cualidad pasiva, es activa y dinámica, buscando corregir lo que está mal y establecer lo que es recto. En el contexto del capítulo, donde se describe la corrupción y el pecado del pueblo, la justicia de Dios se presenta como una fuerza que interviene para restaurar el orden y la rectitud, con yelmo de salvación en su cabeza. El yelmo de salvación simboliza la protección y la seguridad que Dios ofrece a su pueblo. La salvación aquí no es solo una liberación temporal de problemas, sino una salvación completa y definitiva que abarca tanto lo espiritual como lo físico. Al vestir el yelmo de salvación, Dios muestra su intención de rescatar y proteger a su pueblo de sus enemigos y de las consecuencias del pecado. Esta imagen refleja la promesa de Dios de salvación eterna y la seguridad que los creyentes tienen en Él. Tomó ropas de venganza por vestidura. La venganza, en este contexto, no debe entenderse como una represalia impulsiva o injusta, sino como la retribución justa de Dios contra la maldad y la injusticia. Las ropas de venganza indican la disposición de Dios para actuar en juicio contra aquellos que han oprimido y hecho mal. Este aspecto de la vestidura divina subraya que Dios no es indiferente al pecado y la injusticia. Él tomará medidas para rectificar lo que está mal y para establecer su justicia en la tierra. La venganza de Dios es siempre justa y está dirigida a restaurar el orden divino y proteger a los inocentes. Y se cubrió de celo, como de manto. El celo de Dios representa su pasión y su ferviente compromiso con su pueblo y su propósito. Cubrirse con el manto de celo indica la intensa dedicación de Dios para cumplir su voluntad y defender a su pueblo. Este celo no es solo un deseo ardiente, sino una acción decidida y enérgica para llevar a cabo su plan redentor. El celo de Dios es una garantía de su fidelidad y de su inquebrantable amor por aquellos que le pertenecen. En conjunto, Isaías 59:17 nos presenta una imagen de Dios como un guerrero divino, completamente comprometido con la justicia, la salvación, la retribución justa y la pasión por su causa. Esta visión de Dios nos ofrece consuelo y esperanza, sabiendo que nuestro Dios es activo y poderoso para intervenir en nuestras vidas y en el mundo, asegurando que la justicia prevalezca y que su pueblo sea protegido y salvado. Este versículo también prefigura la obra de Jesucristo, quien en el Nuevo Testamento es visto como el cumplimiento de estas promesas divinas. Cristo, como el Mesías, es la manifestación de la justicia de Dios, el portador de la salvación, el ejecutor del juicio divino y el ferviente defensor del propósito de Dios. Al reflexionar sobre Isaías 59:17,
podemos ver la coherencia del plan redentor de Dios a lo largo de la historia, culminando en la persona y obra de Jesucristo. Número 13. Salmos 18:39. Pues tú me has ceñido de fuerza para la pelea, has subyugado a mis enemigos debajo de mí. Salmos 18:39 es una expresión de gratitud y reconocimiento del poder y la ayuda de Dios en las batallas de la vida. Este versículo refleja la experiencia del salmista, David, quien atribuye su victoria y fortaleza a la intervención divina. Pues tú me has ceñido de fuerza para la pelea. Aquí, David reconoce que su capacidad para luchar y vencer no proviene de sus propias habilidades o fuerzas, sino de Dios. La imagen de ser ceñido de fuerza sugiere que Dios ha equipado y preparado a David específicamente para la batalla. Este ceñimiento indica una preparación divina, una fortaleza interna y una capacitación especial que viene directamente de Dios. La fortaleza que Dios proporciona no es solo física, sino también emocional y espiritual, permitiendo a David enfrentar desafíos con valentía y resistencia. Has subyugado a mis enemigos debajo de mí. David atribuye su victoria sobre sus enemigos a la acción soberana de Dios. Subyugar a los enemigos significa que Dios no solo ha ayudado a David a vencerlos, sino que ha puesto a estos enemigos en una posición de sumisión. Esto implica un control total y una dominación completa sobre aquellos que se oponían a David. Esta subyugación no es un mero triunfo temporal, sino una victoria decisiva y definitiva, asegurada por el poder de Dios. La confianza de David en este versículo se basa en su experiencia personal de la intervención divina en sus conflictos. A lo largo de su vida, enfrentó numerosos adversarios y situaciones peligrosas, desde su tiempo como pastor luchando contra animales salvajes hasta sus batallas como rey contra naciones enemigas. En todas estas situaciones, David vio la mano de Dios actuando a su favor, dándole la fuerza y la estrategia necesarias para salir victorioso. Este versículo también refleja un principio espiritual más amplio aplicable a todos los creyentes. En la vida, enfrentamos diversas batallas que pueden ser físicas, emocionales, espirituales o relacionales. Al igual que David, debemos reconocer que nuestra verdadera fuerza para enfrentar estas batallas proviene de Dios. No es a través de nuestras propias capacidades o recursos que podemos superar los desafíos, sino a través de la fortaleza y la provisión divina. La declaración de David también nos enseña sobre la importancia de la dependencia en Dios. Aceptar que nuestras victorias son el resultado de la intervención de Dios nos mantiene humildes y nos lleva a una vida de agradecimiento y alabanza. Esta dependencia en Dios nos permite enfrentar futuros desafíos con confianza, sabiendo que el mismo Dios que nos fortaleció y nos dio la victoria en el pasado, seguirá siendo nuestro apoyo y ayuda en el presente y el futuro. Finalmente, el reconocimiento de que Dios subyuga a nuestros enemigos debajo de nosotros nos da una perspectiva de la soberanía divina. Nos recuerda que, aunque enfrentamos oposición y adversidades, Dios tiene el control final sobre todas las cosas. Él puede convertir nuestras batallas en victorias y nuestros desafíos en testimonios de su poder y fidelidad. Número 14. Proverbios 2:7. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Proverbios 2:7 resalta dos grandes bendiciones que Dios ofrece a aquellos que viven de manera justa: la provisión de sabiduría y la protección divina. Este versículo forma parte de un pasaje más amplio en el que Salomón habla sobre el valor y la búsqueda de la sabiduría, enfatizando que la verdadera sabiduría y protección vienen de Dios. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Aquí, el término sana sabiduría implica una sabiduría que es íntegra, pura y beneficiosa. Esta sabiduría no es simplemente conocimiento o inteligencia, sino una comprensión profunda y una capacidad de discernir y aplicar la verdad de manera justa y correcta en la vida diaria. Dios ofrece esta sabiduría a los rectos, es decir, a aquellos que viven en conformidad con su voluntad y sus mandamientos. Los rectos son las personas que buscan vivir con integridad, justicia y fidelidad a Dios. La sabiduría que Dios provee les permite tomar decisiones sabias,
evitar el pecado y vivir una vida que agrada a Dios. Es escudo a los que caminan rectamente. La segunda parte del versículo USA, la metáfora de un escudo para describir la protección divina. En tiempos bíblicos, el escudo era una pieza esencial de la armadura que protegía al guerrero de los ataques enemigos. Al decir que Dios es escudo, se implica que Él ofrece protección y defensa a aquellos que viven rectamente. Caminar rectamente se refiere a una vida de obediencia y fidelidad continua. La protección de Dios no solo nos guarda de los peligros físicos, sino también de los ataques espirituales, tentaciones y malas decisiones. Esta protección es una promesa de seguridad en medio de los desafíos y peligros de la vida. Juntos, estos conceptos nos muestran que vivir una vida justa y recta delante de Dios no solo nos brinda sabiduría para navegar por la vida, sino también la protección divina que nos resguarda de los peligros y adversidades. La sabiduría y la protección de Dios son interdependientes. La sabiduría nos guía a vivir de manera que atraiga la protección de Dios, y la protección de Dios nos permite vivir con la confianza y la seguridad necesarias para seguir su camino. Este versículo también nos llama a valorar y buscar la sabiduría que viene de Dios. La sabiduría divina no es algo que se adquiere por mérito propio o esfuerzo humano, sino que es un don que Dios concede a aquellos que buscan vivir en rectitud. La búsqueda de la sabiduría comienza con el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, y se manifiesta en una vida de obediencia y reverencia hacia Él. En la práctica, esto significa que debemos dedicar tiempo a estudiar la palabra de Dios, orar por discernimiento y rodearnos de personas que también buscan la sabiduría divina. Debemos estar dispuestos a aplicar los principios bíblicos en nuestras decisiones diarias, confiando en que Dios nos guiará y protegerá. Número 15. Primera de Pedro 5:8-9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Primera de Pedro 5:8-9 es una advertencia solemne y una exhortación para los creyentes a mantenerse vigilantes y firmes en su fe frente a las amenazas del enemigo espiritual, el diablo. Este pasaje enfatiza la realidad de la lucha espiritual y proporciona instrucciones sobre cómo resistir eficazmente. Sed sobrios y velad. Pedro comienza con un llamado a la sobriedad y la vigilancia. Ser sobrio implica tener una mente clara, autocontrolada y no influenciada por emociones o distracciones excesivas. La sobriedad espiritual nos permite pensar con claridad, discernir la verdad y tomar decisiones prudentes. Velar, por otro lado, significa estar alerta y en guardia. Esta vigilancia es crucial porque estamos en un entorno espiritual peligroso, donde el enemigo siempre está buscando oportunidades para atacar. La combinación de sobriedad y vigilancia nos prepara para reconocer y responder adecuadamente a las amenazas espirituales. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aquí, Pedro describe al diablo como un león rugiente, una imagen que evoca peligro y terror. Un león rugiente busca intimidar y paralizar a su presa antes de atacar. Esta metáfora resalta la naturaleza agresiva y destructiva del diablo, quien está constantemente buscando vulnerabilidades en los creyentes para explotarlas y causar daño. La descripción de andar alrededor sugiere que el diablo es persistente y siempre está en movimiento, buscando cualquier oportunidad para devorar a aquellos que no están preparados o que han bajado la guardia. Al cual resistid firmes en la fe. Pedro nos instruye a resistir al diablo, no con nuestras propias fuerzas, sino firmes en la fe. Resistir implica una postura activa de oposición y no ceder terreno al enemigo. Estar firmes en la fe significa confiar plenamente en Dios, en sus promesas y en su poder. Nuestra fe en Cristo nos da la fortaleza y la autoridad para resistir los ataques del diablo. Al mantenernos firmes en la verdad de la palabra de Dios y en nuestra relación con Él, podemos resistir cualquier intento del enemigo de desviarnos o destruirnos, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo.
Pedro añade una nota de consuelo y solidaridad, recordando a los creyentes que no están solos en sus luchas. Los mismos padecimientos y persecuciones que enfrentan son compartidos por sus hermanos en la fe alrededor del mundo. Esta conciencia de la comunidad global de creyentes que enfrentan similares desafíos puede ser un gran aliento. Nos recuerda que estamos juntos en esta batalla espiritual y que otros también están resistiendo y permaneciendo firmes en la fe. Esta solidaridad fortalece nuestro espíritu y nos anima a perseverar. En este pasaje, Pedro nos proporciona una estrategia clara para enfrentar la oposición espiritual: mantener la mente clara y vigilante, reconocer la naturaleza y las tácticas del enemigo, y resistir firmemente en la fe. Nos llama a estar constantemente preparados y a no subestimar la amenaza que representa el diablo, mientras nos anima a confiar en la fortaleza que encontramos en nuestra fe en Cristo. Al hacerlo, podemos estar seguros de que, aunque la lucha es real y constante, no estamos solos y tenemos la victoria asegurada en Cristo. Gracias por acompañarnos en este video. Esperamos que haya sido de gran bendición y que la enseñanza de hoy haya fortalecido tu fe y tu entendimiento de la palabra de Dios. Si te ha gustado el contenido, por favor, dale un me gusta y no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte futuros videos. También te invitamos a dejar tus comentarios y compartir tus pensamientos y reflexiones con nosotros. Nos encantaría saber cómo este mensaje ha impactado tu vida. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.